domingo para todos y felices Pascuas. Soy Paula Beltrán y esto es El Resumen. Así iniciamos. Hoy desde uno de los estudios de grabación de la cadena radial Tricolor. Así que acompáñanos. Espero que todos se encuentren bien. Hoy cambiamos un poco. Luis Miguel Aldana inicia el resumen. Para la cadena radial Tricolor de los Estados Unidos de América, este es el resumen de algunas de las noticias más importantes del mundo. El Supremo de Estados Unidos bloquea las expulsiones de venezolanos a El Salvador hasta nueva orden. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó detener hasta nueva orden las expulsiones de venezolanos ante los recursos de emergencia impuestos este viernes por una organización que denuncia que el gobierno de Donald Trump intenta expulsar a los inmigrantes a El Salvador. El Supremo estadounidense bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en un centro para migrantes en Texas, bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra. Ecuador, en alerta máxima por posibles atentados contra Noboa. El Ministerio del Gobierno de Ecuador aseguró que el Estado está en alerta máxima, después de que un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertaba de la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Gobierno de Ecuador se refirió así a un documento interno de las Fuerzas Armadas, viralizado en redes sociales, en el que se menciona traslados de sicarios desde México y otros países a Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo. Irán califica de fructífera su negociación nuclear con Estados Unidos y anuncia nuevas reuniones. Irán mantuvo una fructífera ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní en Roma, en el segundo encuentro de este tipo entre los dos países, que se emplazaron para una nueva reunión técnica en unos días, anunció Teherán. Se celebraron conversaciones indirectas fructíferas entre Irán y Estados Unidos, dirigidas por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, en un ambiente constructivo, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exterior iraní, Ismail Bagheri, al finalizar el encuentro en la capital italiana. Estados Unidos busca extinguir a la nueva familia michoacana y sus líderes con la Operación Diablos Rojos. Un nuevo reporte de la Operación Diablos Rojos por parte del gobierno de Estados Unidos ha destacado que hasta el momento sus resultados se han enfocado en darle diversos golpes a la nueva familia michoacana, que se calculan en restarle 40 millones de pesos, drogas, armas y algunas empresas fachadas que le han servido para el lavado de dinero dentro de toda su estructura criminal. Se trata de una estrategia interinstitucional que se puso en marcha desde julio de 2021 y en la que han participado la Administración para el Control de Drogas DEA, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y otras agencias locales. El gobierno de Colombia empezó un proceso para eximir la visa a ciudadanos de China y otras nacionalidades. La canciller Laura Sarabia aseguró que el objetivo es facilitar el turismo, el comercio y la inversión en el país. Por medio de su cuenta X y tras una conversación con el presidente Gustavo Petro, la canciller y ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia anunció el inicio de un proceso que busca levantar el requisito de la visa para ciudadanos provenientes de China y otros países. En conversación con el presidente Petro, iniciamos el proceso para eximir de visa a los ciudadanos chinos y otras nacionalidades, un paso clave para facilitar el turismo, el comercio y la inversión en Colombia. Seguimos trabajando, como siempre, con visión compartida y diálogo fluido, fue el mensaje de la funcionaria. La argentina encontrada en Cancún tras 12 días desaparecida volvió a Argentina. A 24 horas de ser hallada sana y salva en la cercanía de una selva en Cancún, María Belén Cerda, la argentina que estuvo 12 días desaparecida en la ciudad mexicana, regresó a Argentina. Lo hizo en un vuelo comercial y acompañada de personal de seguridad, el cual la acompañó hasta el reencuentro con sus familiares, según confirmó uno de sus hermanos. La mujer de 38 años aterrizó pasada las 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su vuelta a Buenos Aires había sido resuelto luego de que las autoridades mexicanas informaran que el personal abocado en su desesperada búsqueda había encontrado viva. En los deportes, Lionel Messi reveló que quiso volver al FC Barcelona. Después de ganar el Mundial 2022, Messi tuvo intención de regresar al Barcelona. Messi explicó las razones por las que eligió jugar con el Inter Miami.
Lionel Messi es una leyenda activa del fútbol mundial. El histórico futbolista argentino construyó lo más profundo de sus hazañas dentro del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, por motivos extradeportivos tuvo que salir del club, pero reconoce que aún tiene los deseos de regresar al conjunto blaugrana. En agosto de 2021, Lionel Messi le puso fin a su primera etapa en el Fútbol Club Barcelona. Su paso por el conjunto catalán data desde el año 2000, cuando jugó con las categorías inferiores del club español. Desde entonces, el argentino forjó una carrera de muchos éxitos y se extendió durante 21 años. En resumen, algunas de las principales noticias del mundo, aquí en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Gracias, Luis, por tu informe. Ahora es información que es interesante saber. La curiosidad. Adelante. ¿Alguna vez escuchaste una noticia sobre el posible impacto de un meteorito en la Tierra? ¿Cuáles son las posibilidades de que una roca extraterrestre dañe seriamente a una persona? A continuación te contaremos algunas historias increíbles sobre los meteoritos y repasaremos varios de los récords más llamativos. Cada año ingresan en la atmósfera terrestre e impactan en la superficie alrededor de 100 meteoritos. La gran mayoría tienen un tamaño pequeño y unos pocos llegan al diámetro de una pelota de fútbol. Piedras más grandes, que pueden causar grandes cráteres y consecuencias serias, son muy infrecuentes. Pero, ¿qué posibilidades hay de que un meteorito dé sobre mi cuerpo? O que uno muy grande cause destrozos en una ciudad o una región. Spoiler, es extremadamente difícil. Pero antes de estimar las probabilidades, veamos qué entendemos por meteorito. Existen en el sistema solar distintos cuerpos en órbita. Algunos de ellos, por su composición y tamaño, son conocidos como meteoroides. Cuando un meteoroide se acerca a la Tierra, puede tener distintas consecuencias. Al entrar en la atmósfera, puede generar un fenómeno luminoso, llamado meteoro, conocido popularmente como estrella fugaz. Los más luminosos son denominados bólidos. Aquellos meteoroides que no se desintegran por completo en la atmósfera y logran llegar a la superficie son los meteoritos. Actualmente se han registrado 31.000 hallazgos de meteoritos en la Tierra. También se documentaron más de 1.000 caídas.
Es decir, en estos casos se vio el trayecto del cuerpo antes de impactar. La enorme mayoría de los meteoritos, más del 99%, provienen del cinturón de asteroides, que se ubica entre Marte y Júpiter. Por alguna razón, desviaron su trayectoria y por eso terminaron en la Tierra. Del resto, hay algunos meteoritos que se desprendieron de la Luna. Esto se pudo confirmar tras las misiones Apolo, cuando se trajo material lunar coincidente. Otros, en cambio, son meteoritos marcianos que nos llegaron desde el planeta rojo. Estas piedras no solo tienen un valor en sí mismas por lo llamativas y por los avances que permiten realizar a los geólogos, también tienen un valor histórico en distintas civilizaciones. Un caso destacado es la Piedra Negra, una reliquia musulmana. Se encuentra en la Gran Mezquita de la Meca, en Arabia Saudita, y es venerada por millones de peregrinos cada año. A nivel religioso, los musulmanes creen que fue entregada a Abraham y que fue colocada en el lugar actual por Mahoma. Si bien las pruebas científicas no son concluyentes, se cree que se trata de un meteorito. Otro caso es el de los inuits, quienes contaron con una gran ventaja como civilización. En el norte de Groenlandia tuvieron una gran fuente de hierro gracias a enormes meteoritos metálicos que cayeron hace miles de años. Lograron forjar el metal en frío y de esta manera construyeron herramientas valiosas. El meteorito de Cape York fue una de las grandes fuentes de hierro de los inuits. Pesa alrededor de 31 toneladas y se puede visitar actualmente en el Museo Americano de Historia Natural. Pero no es ni el más grande ni el más pesado. El récord se lo lleva el meteorito Jova, en Namibia, que llega nada menos que a las 60 toneladas. Es la pieza de hierro natural más grande que se conoce en la Tierra. Fue descubierto por casualidad en 1920 y jamás fue movido del lugar en el que cayó. Actualmente se puede visitar el lugar ya que el gobierno creó un centro turístico. Una de las grandes incógnitas que genera Jova es que, a pesar de su peso, no produjo un cráter en la superficie. Una de las teorías sobre esta cuestión resulta increíble. Se cree, por su forma, que puede haber rebotado en el mar y luego llegado a la Tierra, lo que amortiguó la velocidad que traía. Es decir, habría hecho epostracismo en el mar, también conocido como cabrilla o hacer sapito. Resulta muy difícil establecer un ranking entre los meteoritos más pesados, ya que es muy difícil hacerlo con precisión. Sin embargo, se cree que los dos meteoritos que completan el podio, por detrás de Jova, cayeron en Argentina. Hace 4.000 años se produjo una enorme lluvia de meteoritos metálicos, luego de que un asteroide de 840 toneladas explotara al ingresar en la atmósfera. El lugar se conoce hoy como Campo del Cielo. Se ubica entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero y es uno de los campos de impacto de meteoritos más importantes del mundo. En 1980 fue extraído el meteorito El Chaco. Su peso se estimó entre las 29 y las 37 toneladas. En la década de 1990, un traficante estadounidense llamado Robert Hack estuvo muy cerca de robarlo, pero la policía local frustró el intento. Se estimó que lo vendería en $20 millones. Este meteorito fue desplazado del segundo puesto entre los más pesados en 2016, cuando se descubrió y desenterró Cancedo, que es estudiado para conocer los orígenes del sistema solar.
Estos enormes meteoritos cayeron hace miles de años. Pero más cerca en el tiempo también hubo eventos destacables. En 2013 se produjo en Rusia el evento más importante en un siglo. El bólido de Chelyabinsk fue un acontecimiento en el que cayeron 6.000 kilos de meteoritos, incluido un fragmento de 650 que cayó a un lago. Hubo más de 1.000 personas heridas, aunque ninguna de gravedad. También hubo daños materiales como roturas de ventanas y cristales, pero en todos los casos se explica por la onda expansiva que generó la explosión en el aire, a unos 20 kilómetros de altura. Si queremos encontrar una persona que haya sido impactada directamente por un meteorito, tenemos que ir unas décadas atrás, hasta 1954. Ese año cayó en Sylacauga, Alabama, Estados Unidos, el primer meteorito del que se tenga constancia que lesionó a un ser humano. Luego de romper el techo de madera y rebotar contra una radio, un fragmento de 4 kilos impactó en la cadera de Anne Elizabeth Hodges. La mujer tenía 34 años y sufrió un fuerte golpe, aunque pudo sobrevivir. Pero, ¿qué tan probable es que nos pase lo que sufrió Anne Elizabeth? O, peor aún, que el golpe de un meteorito nos cueste la vida. En principio, los especialistas aclaran que es muy difícil establecer las probabilidades, ya que son sucesos que acontecen con muy poca frecuencia. Hay, sin embargo, algunas estimaciones, como la de Stephen Nelson, de la Universidad Tulane, quien calculó que hay una posibilidad en 1.600.000 en morir a causa de un meteorito. Para tener un parámetro, compara que hay una posibilidad en 27.000 en morir en una inundación y una en 135.000 en hacerlo por un rayo. Existe otra estadística que muestra con qué frecuencia cae un meteorito de por lo menos 10 gramos en el kilómetro cuadrado en el que nos encontramos. Sucede una vez cada 10.000 años. Así que tenemos que tener realmente mucha, pero mucha mala suerte para ser impactados por una piedra extraterrestre. Pero bueno, lo cierto es que la posibilidad no es igual a cero. Por eso también es que distintas organizaciones trabajan en la prevención para evitar grandes catástrofes. La hipótesis más extendida sobre la extinción de casi todos los dinosaurios indica que fue un gran meteorito, hace 65 millones de años. Para evitar que algo así suceda, existen distintas estrategias de mitigación de asteroides. De esta forma, un objeto potencialmente peligroso puede ser desviado. Existe un monitoreo constante sobre los cuerpos que podrían llegar a impactar en el planeta. Se estableció la escala de Turing para clasificar cuál es el peligro de los asteroides y cometas. Actualmente, la NASA identifica 22 objetos, pero en una escala de 0 a 12, todos están en 0. Es decir, se descarta cualquier tipo de impacto grave en la Tierra, por lo menos en el próximo siglo. Se creía que un asteroide llamado 99942 Apophis tenía casi un 3% de probabilidades de impactar en 2036. Pero nuevas investigaciones concluyeron en que esa posibilidad es apenas una en 1.000.000. Así que, ante el próximo titular alarmista sobre los peligros de objetos extraterrestres que nos puedan afectar, ya sabemos qué tan bajas son las posibilidades. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. A no creer entonces todo lo que se publique. Ahora Carlos Roberto Cruz y los deportes. ¡Adelante!
Hola, hola, saludo muy cordial amigos del mundo y bienvenidos al informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA. Presentamos los temas preponderantes de la más reciente semana porque el quinteto denominado Solomicro y Piales FS, perteneciente a la segunda división del fútbol de salón federado en Colombia, se proclamó campeón del torneo sudamericano Zona Norte AMF que se llevó a cabo en territorio nariñense. La edición 44 de este certamen de futsal contó con la intervención de Solomicro y Piales FS de Colombia, Team Perú y Azulejos de Venezuela, agrupados en el triangular A. Nariño FS de Colombia, Tardigrados de México y el Club La Merced de Ecuador integraron el triangular B. Se disputó un total de 13 partidos en 5 días y el cuadro campeón dirigido por Darío Piarapuzán tuvo el siguiente elenco: Jason Hernández, Orlando Vega, Deiro Riascos, David Mosquera, Kevin Ariza, Carlos Vallejos, Mateo Córdoba, Luis Serrano, Sebastián Tapias, Christopher Inguilán, Albert Correa y Juan Pozo. Argenis González de Tardigrados de México, con 13 goles, fue el ariete de la competencia salonista. Campaña perfecta para la divisa cafetera que estará presente en el Mundial de Clubes AMF a realizarse en Ibagué, Tolima, Colombia, del 5 al 12 de mayo, recordando que la estrella del futsal global, Alessandro Rosa Vieira, disputará 3 choques de exhibición ante el referente número 1 del mundo en el microfútbol, como lo es el colombiano John Jairo Pinilla Cubillos, quien por estos días cumplió 45 años de edad. Zipaquirá el viernes 2 de mayo acogerá la primera confrontación. Armenia el sábado 3 de mayo será sede para el segundo cotejo. Y como preámbulo al Mundial de Clubes, el domingo 4 de mayo Ibagué cerrará el ciclo de duelos para deleitar al público exigente que tiene este deporte. Nuestro personaje tricolor del día es Leo Beenhakker, reconocido exfutbolista y directivo neerlandés, quien feneció hace 10 días. Don Leo, como popularmente se le conoció, era de Rotterdam, ciudad situada en la provincia de Holanda Meridional, y nació un domingo 2 de agosto de 1942. Beenhakker, en su condición de entrenador, dirigió de forma exitosa a equipos de alta talla como el Real Madrid español en la época gloriosa de la Quinta del Buitre y el Ajax de Ámsterdam neerlandés. Fue timonel por breve periodo de Países Bajos y Trinidad y Tobago en las Copas Mundiales de la FIFA, Italia 1990 y Alemania 2006 de forma respectiva. Se encargó de reivindicar el estilo de juego conocido como el fútbol total, creado por Rinus Michels, a quien Beenhakker le catalogó como su maestro e inspirador. De igual manera, en materia de éxitos, esto consiguió el fallecido estratega. 2 veces campeón con el Ajax de Ámsterdam en la liga local 1979-1980 y 1989-1990. Tricampeón con el Real Madrid en la primera división ibérica entre 1986 y 1989. Bicampeón de la Supercopa Española con los merengues en 1988 y 1989. Alcanzó un título local con el Feyenoord de Rotterdam en la temporada 1998-1999, además de la Supercopa de los Países Bajos con este club en 1999. Murió el hombre y nació la leyenda, que en paz descanse el gran Leo Beenhakker. Así marcha el panorama de la Copa Mundo UCI de Cross Country, serie global de bicicleta de montaña, una vez Aracha, ciudad del estado de Minas Gerais en Brasil, recibiera las 2 válidas del 6 y 12 de abril. En la categoría élite masculina, el podio de la primera jornada fue conformado en su orden por el francés Víctor Koretsky, el americano Christopher Blevins y el chileno Martín Vidaurre-Cosman. Mientras que hace 8 días, Blevins fue primero, Vidaurre-Cosman segundo y el tercer escaño fue para el francés Adrien Bouchy. De tal manera que la clasificación general UCI está encabezada por Christopher Blevins con 610 puntos, lo segunda Víctor Koretsky con 510 y en la tercera colocación aparece el austral Martín Vidaurre-Cosman con 420 unidades. Frente a la categoría élite femenina, el 1-2-3 del domingo 6 de abril fue para la neozelandesa Samara Maxwell, la suiza Nicole Kohler y la americana
danesa Vilja Blunk. El podio de la semana anterior quedó conformado por la sueca Jenny Rissveds, otra vez Sami Maswell, segunda, y lo cerró la campeona orbital Ailby Richards de Gran Bretaña. La clasificación general de las féminas posiciona con 550 unidades a Maswell. Jenny Rissveds tiene 445 puntos y está segunda, mientras que la helvética Kohler se sitúa tercera con 425 unidades. El dato tricolor para hoy va por duplicado, el primero con referencia al fondista colombiano Pedro Alejandro Marín, quien estableció un tiempo de 28 minutos y 25.4 segundos en la prueba de 10.000 metros para la categoría sub-23 en el prestigioso Stanford Invitational, celebrado en la pista de la Universidad de Stanford, situada en Palo Alto, California. Marín, gracias a este resultado, se va consolidando como figura rutilante de Latinoamérica en disciplinas como cross country, el semifondo y fondo. El atleta residente en Estados Unidos nació en Chocontá, municipio cabecera de Las Almeidas, en el departamento de Cundinamarca. Por su parte, en el 20º Conmebol Sudamericano Sub-17 masculino que Colombia acogió entre el 27 de marzo y el 12 de abril, estas son las cifras, estadísticas y hechos más importantes que dejó la competencia futbolera. La selección de Brasil logró sostener el título alcanzado hace 2 años. Curiosamente, las últimas 3 celebraciones de la Auriverde en esta categoría se produjeron cuando superó al país anfitrión, según se consigna, en lo sucedido hace 8 años en Chile, Ecuador 2023 y Colombia 2025. En esta ocasión se anotaron 77 goles en 28 partidos para un promedio de 2,75. El argentino Tomás de Martins, con 6 dianas, fue el ariete de la competencia prejuvenil. Los brasileños clasificaron a su Mundial Sub-17 número 19 de la historia. Chile y Paraguay lo hicieron por 6ª vez. Colombia acudirá a su 7ª cita. Venezuela y Bolivia acudirán por 3ª vez cada una. Argentina llegará a su Mundial número 16. Se amplió a 7 el número de clasificados por Conmebol a la cita prejuvenil y año a año, de acuerdo con lo ordenado por la FIFA, se disputará el certamen a fin de darle más cabida a los jugadores jóvenes. En otro frente informativo tricolor, momento para contar que el deporte del tiro con arco hará parte del programa de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, según la más reciente decisión del Comité Olímpico Internacional COI. La modalidad de tiro con arco compuesto por fin halló luz verde para integrar el show olímpico de verano, luego de años casi eternos perfilados para tal objetivo, pero todo había sido en vano. El formato elegido será de equipos mixtos, sumándose a las 5 pruebas ya existentes de arco recurvo. Palabras más, palabras menos, habrá 6 medallas en disputa dentro del tiro con arco y las posibilidades de América Latina para los lauros corren por cuenta de la colombiana Sara López, quien encarna el mayor potencial y posee 12 récords mundiales, además de las 26 Copas del Mundo y 9 campeonatos mundiales adquiridos. Juan Pablo Gómez, Daniel Muñoz y Alejandra Usquiano hacen parte del ramillete colombiano internacional de élite frente a los objetivos que desde ya planea la federación local de ese deporte, acompasado de lo que Ugur Erdener, presidente de la Federación Mundial de Tiro con Arco, destine para una presentación decorosa en el máximo certamen del olimpismo global. Acerca del balompié internacional, la FIFA anunció la lista completa del panel arbitral que estará presente en la Copa Mundial de Clubes a realizarse del 15 de junio al 13 de julio. Los americanos presentes en la cita como jueces centrales son Ramón Abati, Wilton Sampaio de Brasil, Iván Barton de El Salvador, Juan Gabriel Benítez de Paraguay, Yael Falcón y Facundo Tello de Argentina, Drew Fisher de Canadá, Cristian Garay de Chile, Said Martínez de Honduras, Tori Penso de Estados Unidos, Gustavo Tejera de Uruguay y Jesús Valenzuela de Venezuela. Entre tanto, como árbitros asistentes de esta parte del mundo fueron llamados Rafael Alves, Danilo Manís, Bruno Pires y Bruno Bosquilla de Brasil, Laies Arfa y Michael Berwawin de Canadá, Juan Velati, Facundo Rodríguez, Maximiliano del Yeso y Gabriel Chade de Argentina, Marco Vizguerra y Alberto Morín de México, Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar de Paraguay, Walter López y Cristian Ramírez de Honduras, Brooke Mayo y Catherine Nesboom de Estados Unidos, Tulio Moreno de Venezuela, David Morán de El Salvador, Antonio Popiro de Nicaragua, José Reta
Tamal y Miguel Rocha de Chile. Finalmente, los oficiales para el manejo del bar son Nicolás Gallo de Colombia, Leodan González de Uruguay, Tatiana Guzmán de Nicaragua, Juan Lara de Chile, Hernán Mastrangelo de Argentina, Eric Miranda de México, Juan Soto de Venezuela y Armando Villarreal de Estados Unidos. Momento para relacionar los episodios más recientes sobre el caso de Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles 25 de noviembre del 2020, pero que debido a múltiples circunstancias judiciales ha tomado un viraje distinto al de una muerte natural. Se supo que fereció drogado, abandonado y descuidado por su entorno, de acuerdo con las declaraciones presentadas en el juicio, e incluso se afirmó que su psiquiatra tuvo relaciones sexuales con el 10 argentino antes de su partida. No obstante, su hija Dalma Maradona acusó al cuerpo médico por la muerte del astro gaucho y sostuvo que el deceso se pudo haber evitado si los galenos hubieran hecho su trabajo. En tono molesto fue contundente al decir que los médicos engañaron cruelmente a su familia respecto al diagnóstico de su padre. Continúa el caso y día tras día proseguirá saliendo más verdades de este enigmático episodio. La Liga de Campeones de Europa 2024-2025 ya tiene listos sus compromisos semifinalistas. Arsenal, que eliminó al Real Madrid, chocará frente al PSG, que dejó en el camino al Aston Villa. La confrontación de ida se celebrará el martes 29 de abril, mientras que para el miércoles 7 de mayo se agendó el juego de vuelta. Barcelona, que batió al Borussia Dortmund, cotejará ante el Inter de Milán, que viene de superar al Bayern Múnich. El primer juego será el miércoles 30 de abril, entre tanto el martes 6 de mayo se llevará a cabo la contienda de regreso. Concluimos con la frase célebre tricolor del día: no te puedes poner en ningún límite, no hay nada imposible. Autoría de Usain Bolt, exatleta jamaiquino, considerado el mejor velocista de la historia y 8 veces campeón olímpico en las ediciones de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA fue presentado por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Carlos Roberto siempre nos tiene al tanto en el deporte. Ahora Jeffrey del Romero y su entrevista. Vamos a ver si ya tenemos al doctor Agudelo en línea para hablar sobre este mal tan tremendo. Doctor Agudelo, buenas tardes, bienvenido. Don Jeffrey, muy buenas tardes y saludo a todos los oyentes de la Tricolor. Hoy domingo, un domingo muy bonito, un poco nublado, pero muy agradable, un poco frío, pero con actitud positiva, que es lo más importante, don Jeffrey. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros primero que todo y dedicar estos minutos en el día de su descanso. Pero hay oyentes que han pedido que se les informe acerca de la sintomatología. Hoy 3 personas lo pidieron acerca de cáncer de estómago y cáncer de páncreas, doctor. ¿Cuál es la sintomatología del cáncer de estómago y a qué se debe esta enfermedad que ataque a los humanos? Ok. Bueno, Jeffrey, muy buenas tardes. Bueno, el cáncer de estómago, pues en las etapas iniciales a veces los pacientes se pueden confundir con otras enfermedades, pero en general lo primero es una sensación de plenitud cuando empieza el cáncer. Pues bueno, primero que todo, vamos a recordarles a la gente lo que es el cáncer. El cáncer es un crecimiento desordenado de las células. Estas células empiezan, para que lo entiendan, estas células en todo el cuerpo tienen un crecimiento como matemático, es 1, 2, 3, 4, 5, llevan un orden. Y cuando se confunden las células se convierte en cáncer, se vuelve en forma geométrica, que son 1, 2, después de 2 brinca 4, de 4 a 8, después a 16, después a 32. Y este desorden del crecimiento celular es lo que lleva a un cáncer, y esto es lo que lleva a una forma de un tumor. Y estos son los tumores que pueden generar con el tiempo el daño en las personas, pero esto es más o menos lo que quiere decir el cáncer. Entonces, cuando la célula empieza a dividirse, está en etapas muy pequeñas, pues el paciente lo que siente es una sensación de plenitud, de malestar, y aquí es donde el diagnóstico se puede confundir, porque el paciente llega al doctor con esa sensación, y nosotros creemos que a veces es una sensación de problemas digestivos, como acidez, se le manda el tratamiento y puede que responda a los primeros días o semanas o meses,
y después el paciente, después de presentar esa plenitud, puede presentar como que todo lo que coma le cae mal o indigestión. Sin embargo, a veces con esa indigestión, en los primeros años el doctor se confunde y le sigue dando tratamientos y le da cambios de la dieta, y después de la indigestión viene ya uno de los síntomas primarios o principales del cáncer, que es la pérdida del apetito. Ya cuando hay pérdida del apetito, todos los médicos debemos pensar en que lo primero que tenemos que descartar es el cáncer de estómago. ¿Y esto qué pasa? A veces los pacientes se hacen una endoscopia y durante el inicio de la primera endoscopia, la segunda endoscopia a veces pasa un año. En ese año es donde le podemos dar oportunidad que el cáncer crezca, porque puede ser que después de la endoscopia, 1 o 2 meses después, el paciente tiene ese problema de malestar estomacal, a veces acidez, y cuando llega el siguiente año, que es uno de los métodos diagnósticos para el cáncer de estómago, es la endoscopia. Y aquí en la endoscopia, cuando el doctor entra al estómago y ve ciertos cambios en la mucosa, porque el cáncer de estómago generalmente empieza en la capa interna, que es la mucosa, donde están las glándulas que producen el ácido gástrico, hace una toma de muestra y lo mandamos al laboratorio y nos damos cuenta de que es cáncer. Entonces los síntomas empiezan con malestar estomacal, a veces con algo de acidez, después viene la pérdida de peso, y ya después de la pérdida de peso, a veces depende del tamaño del tumor, él puede tener dificultad para tragar, puede tener dificultad a veces para la digestión. Detrás de eso, cuando la masa va creciendo, se pueden generar ciertos sangrados, y entonces podemos tener heces con sangrado, con heces con sangre oculta en heces, o la otra puede presentar náuseas y vómito. Estos son los síntomas del cáncer de estómago, y esto es lo que nos da a los médicos primero en hacer una endoscopia, que se la recomendamos a los pacientes después de los 50 años, por lo menos que vayan a su gastroenterólogo y se hagan primero empezando a los 50, ya el doctor, como encuentre los tejidos, se los puede recomendar cada año o cada 5 años. Entonces, que se hagan los controles de la endoscopia entre 1 y cada 5 años. Esos son los síntomas primarios del cáncer de estómago. Osvaldo Rivera nos pregunta desde la ciudad de Nueva York, ¿qué tanto tiempo después de una endoscopia se puede hacer otra a una persona de 80 o más años? Pues, don Jeffrey, si el paciente no tiene antecedentes familiares y si el paciente no tiene síntomas, el doctor se las puede recomendar cada 5 años. Y quiero recordarles que a mayor edad, pues más probabilidades de tener cáncer nos va a dar, y sobre todo si es hombre. El cáncer de estómago también tiene relaciones en el sexo, le da más a los hombres que a las mujeres. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta son los antecedentes familiares. Si es un hombre de 80 años y ha tenido familiares con cáncer de estómago, pues aquí la sugerencia del gastroenterólogo es hacerla cada año. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las causas, don Jeffrey. Las causas del cáncer de estómago son muy importantes. Una, el tabaquismo. Si el paciente ha fumado por mucho tiempo, pues eso hay que tenerlo en consideración. Si el paciente ha tomado trago por mucho tiempo, hay que tomarlo en consideración. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la alimentación del paciente, que depende del alimento, si consume muchos alimentos procesados, muchos carbohidratos refinados, eso hay que tenerlo en cuenta. Si ha tenido sobrepeso y si ha tenido otras enfermedades concomitantes con el cáncer de gástrico, si ha tenido gastritis por mucho tiempo. Pacientes que sufran de gastritis por más de 20 años, debemos tener en consideración que ese ácido que toca la mucosa intestinal puede generarle daños a la mucosa y generar los cánceres de estómago. Otra cosa es los niveles de estrés del paciente. Entonces, todos esos factores los tenemos que tener en cuenta. Si es un paciente de 80 años que tiene eso, mi sugerencia es que él se debe hacer la endoscopia por lo menos cada año. ¿Ok, don Jeffrey? Porque... Doctor, sí. Hay una oyente que se llama Azucena Medina, nos habla desde Los Ángeles y nos pregunta, si una persona de 75 años que padeció de cáncer en sus 40s, ahora podría tener más o ser más propensa para que le regresara el cáncer o de alguna otra forma tuviera un cáncer escondido, ¿qué recomendaría usted, hacer al tiempo una colonoscopia y una endoscopia?
Pues, don Jeffrey, claro que sí, vea. Si el paciente tuvo cáncer aquí hay que felicitarlo porque de los 40 a los 70 lleva 35 años de supervivencia. Primero que todo, pues fue detectado a tiempo, una. La otra, que los tratamientos que se le aplicaron fueron de muy buena respuesta. Entonces aquí hay que felicitar al equipo médico y al paciente. Entonces, claro que sí, cuando el paciente tiene cáncer y ya 35 años, pues el doctor empieza con un control de cada 6 meses, cada 2 años, cada 5, y lo va alejando porque vemos que la mucosa que se operó o lo que quedó responde muy bien, pero claro que sí, don Jeffrey, siempre donde hay cáncer siempre es mejor tener control. Hay que hacer exámenes cada 5 años. Y la otra, colonoscopia y endoscopia, claro que sí, ya el gastroenterólogo se la va a recomendar y siempre es bueno cubrirse. Es mejor pecar por exceso que por deceso. Y aquí mi recomendación es, claro que sí, hacerse la endoscopia y la colonoscopia como chequeo y como control es la mejor indicación para detectar en caso, y esperemos que no, lo que llamamos la recidivancia del cáncer gástrico y en este caso que puede atacar el colon. Claro que sí, es muy frecuente que pase eso. Doctor, la colonoscopia y la endoscopia se puede hacer el mismo día, es decir, simultáneo, o es contraproducente por la cantidad de anestesia que hay que aplicarle al paciente. Pues no, doctor, no, Jeffrey, esa es una recomendación muy buena, hacer los dos procedimientos el mismo día. El paciente se seda, o sea, se le da anestesia, se seda, y a través de esa sedación se pueden hacer las dos a una vez. La endoscopia, que es por la boca, y la colonoscopia, que es por el lado del ano, y de una vez ya eliminamos todo lo que pueda pasar con el sistema digestivo. Ya después de eso, si el doctor cree que hay de pronto incidentes, se puede hacer una tomografía. La tomografía es un muy buen examen para ver si de pronto hay pequeños tumores en el tracto digestivo, tanto desde el estómago hasta el colon, se puede hacer una tomografía. Es el segundo método de elección más importante para la detección temprana del cáncer. Y ya en casos extremos, pues la resonancia, pero con una tomografía endoscópica y colonoscopia es suficiente para detectar problemas del sistema digestivo. ¿En qué momento se toma la resonancia magnética, o sea, lo que se llama el MRI en inglés, doctor? Bueno, en el caso de que la tomografía nos dé una expansión del cáncer y para detectar más exactamente los tamaños de la metástasis o si hay otras pequeñas tumores o abscesos fuera del estómago, se puede hacer la resonancia magnética. Pero ya con una muy buena tomografía a veces es más que suficiente para darnos cuenta que hay un cáncer y también nos puede dar predisposición o darnos una idea de si hay metástasis o sobre todo abscesos, porque cuando hay cáncer de estómago a veces el cáncer invade el peritoneo y pueden haber pequeños abscesos. Con la tomografía es suficiente, pero para mayor claridad la resonancia nos puede ayudar un poco más. Valeria Sánchez desde Elizabeth, Nueva Jersey, nos pregunta, ¿el cáncer de estómago puede hacer metástasis a qué tiempo después de detectarlo? Pues, don Jeffrey, cuando los cánceres, todos los cánceres se van por estadios. Estadio 1 es que es local, estadio 2 que invade un poco más de la profundidad de la mucosa, estadio 3 es cuando ya empieza a tener metástasis. Generalmente las metástasis son a nivel local. Primero, a nivel alrededor de donde está la masa del cáncer. Estadio 3 y 4 y 5 ya es cuando hay metástasis a distancia y eso va a depender de la circulación del sistema linfático. A veces el estómago puede dar metástasis a pulmón o puede dar metástasis a hígado, que son los órganos más frecuentes, y dependiendo para dónde haya corrido el tiempo. Y la otra, dependiendo del tipo de cáncer, es la supervivencia del paciente o lo que llamamos el pronóstico en el tratamiento de este mismo. Doctor, pasando ya para finalizar, el cáncer de páncreas. El páncreas es un órgano que se halla escondido detrás de la columna vertebral, creo yo. Usted me corrige si estoy equivocado. ¿Y por qué se detecta o se demora en detectarse el cáncer de páncreas? Que cuando ya lo detectan, ya está en etapa final, ya no hay nada que hacer. Corríjame, doctor, si estoy equivocado. Pues bueno, don Jeffrey, el páncreas no está detrás de la columna, está en la misma cavidad peritoneal, está en el lado izquierdo del abdomen, está debajo, más bien en la comisura donde está el estómago, porque él tiene una función muy bonita. El páncreas tiene dos funciones, una que es endocrina y exócrina. Él libera unas enzimas para el intestino, para la digestión, pero también tiene una función muy bonita que es el que genera o produce la insulina para los niveles de glucosa en sangre. Entonces, él está dividido en dos, que es la cabeza del páncreas y la cola del páncreas. Entonces, en la detección temprana, eso va a depender de los síntomas del paciente.
Generalmente, cuando es la que da el azúcar, la diabetes, porque cuando el páncreas está cansado no genera insulina y esto es lo que nos hace que los niveles de azúcar se aumenten. Y la otra en la parte digestiva, generalmente se detecta por una tomografía abdominal. Y el paciente debe tener síntomas. Uno de los síntomas es que a veces tienen como a nivel abdominal plenitud o sensación de gases en el estómago. Y eso es porque el cáncer de páncreas empieza a crecer y genera ciertas alteraciones a nivel de los órganos abdominales. Entonces, una es esa. Y también puede generar problemas digestivos. Como le dije anteriormente, tiene dos funciones, endocrina y exócrina, y produce unas enzimas del bolo alimenticio. Entonces, puede generar a veces diarreas, puede generar a veces estreñimiento, puede generar a veces distensión abdominal, puede generar dolor a nivel abdominal, que en este caso el dolor se irradia al lado izquierdo del abdomen y hay que hacer diagnóstico diferencial con problemas del colon, como divertículos o pólipos del colon. Entonces, los síntomas que se detecte temprano o tardío depende de de los síntomas del paciente y de los métodos diagnósticos. Y la otra, don Jeffrey, de los antecedentes heredofamiliares. Si él ha tenido antecedentes de cáncer, don Jeffrey, hay que hacer la tomografía, porque este tipo de cáncer no se detecta a través de la colonoscopia. Hay que hacer una tomografía y hay que ver cómo están los contornos tanto de la cabeza del páncreas como de la cola, y de ahí nos damos cuenta del cáncer de colon. A veces se detecta un poco tardío, es porque generalmente los pacientes para llegar a esos exámenes se tardan un poquito más, entre 1 año y 1 año y medio, y estos tiempos son cruciales para el crecimiento del cáncer a nivel abdominal. ¿Qué es más efectivo, doctor, para detectar el cáncer de páncreas? Lo que llaman un CAT scan o una resonancia o una simple radiografía. No, siempre es mejor la tomografía. La tomografía es mucho mejor que una radiografía. La tomografía es mucho más específica. En la otra, a veces no nos da las partes exactas que necesitamos. La tomografía es uno de los métodos mejores para los cánceres a nivel abdominal, tanto de colon como de páncreas, como de hígado, como de vaso. La tomografía. Y en casos extremos, la resonancia. Doctor, la pancreatitis, que es una enfermedad que se conoce del páncreas, ¿ese ya es un anuncio de que hay cáncer? No, las pancreatitis lo que quiere decir es que una inflamación del páncreas. Las causas pueden ser virales o pueden ser por infecciones. La pancreatitis, inflamación del páncreas, a veces son fulminantes, pueden llevar al paciente a la muerte, y eso depende de la causa, si son virales, si son bacteriales o si son a veces por contigüidad. A veces hay filtraciones del colon, y esas filtraciones del colon hay lo que llamamos colon permeable, o hay una perforación del colon, y esas bacterias que salen de ahí pueden irradiar y lastimar los órganos internos, el hígado, el vaso, el páncreas, y puede ser pancreatitis por infecciones. Y eso depende de la infección, se le da el tratamiento, si es por bacterias se le dan antibióticos, si es virales se espera, porque generalmente a veces el cuerpo tiene la capacidad de resolver los problemas virales, y generalmente las pancreatitis, cuando son de ese tipo, generalmente no terminan en muerte. Hay que darles tiempo y tratamiento y responder muy bien a esos tratamientos, don Jeffrey. Que claro que puede tener cáncer, pero en ese caso que sean virales hay que esperar y tienen buen final. Doctor, ¿con qué regularidad se debe de hacer examinar el páncreas y después de qué edad con mayor afluencia? Pues, don Jeffrey, la edad por arriba de los 50 años, y generalmente esto se hace a través de la sangre, de exámenes de laboratorio. Difícilmente mandamos a pedir una tomografía para un cáncer anualmente para el control. Generalmente se piden las enzimas pancreáticas, y con las enzimas pancreáticas a veces ciertos marcadores inmunológicos del cáncer del páncreas a través de la sangre, y si salen negativos, pues no vamos a estar pensando en que tiene cáncer de páncreas. Entonces, ya en el caso que salgan los valores enzimáticos altos, pues empezamos a hacer la tomografía, pero se puede hacer a través de la sangre primero que todo. Doctor, pues muchas gracias, le agradecemos infinitamente su participación, sus consejos son muy importantes, nuestra audiencia lo agradece infinitamente, porque a razón de tener sus consejos sabios en estos programas, hay gente que puede tener una mejor calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por el espacio, saluda a todos los oyentes, y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan los oyentes, que nos las hagan llegar a través de los correos de La Tricolor, y semanalmente estaremos dándole sobre todo respuesta a todas sus dudas de todos los oyentes. A todos los oyentes, feliz fin de semana y hasta la próxima. Excelente nota de Jeffrey con el doctor Agudelo.
pero llegamos al final del resumen. Gracias a todos. Me gustó hacer el programa desde aquí. No olvides suscribirte y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.